A Paloma que hoy nos haya acompañado esta tarde para hablar de algo pues, fundamental, ¿no? que es el papel y la importancia de las mujeres en política. Ángela Paloma Manchega, periodista, que hasta hace unos meses ha trabajado como directora general del Ministro de Industria, Comercio y Turismo. Ha sido también directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, asesora del Ministro del Interior, profesora de posgrado en Comunicación y Liderazgo Político de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en Ideograma, que era una empresa de comunicación. Es máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra y cum laude con el premio extraordinario en 2023 con la tesis titulada El liderazgo de las mujeres en política, una perspectiva contemporánea. Una tesis que, según tus propias palabras, Paloma, la haces por tu compromiso de mejorar la situación de las mujeres que se dedican a la política, que nos dedicamos a la política, y a facilitar el camino a quienes aspiran a ser líderes en política. En enero de 2020 publicaste este libro, un libro especialmente, bueno, a mí me ha parecido especialmente interesante, Más políticas para otra política, más mujeres en política para la transformación social, un libro en el que bueno, pues haces un recorrido de la importancia de por qué las mujeres tenemos que estar en política. Dices tú que es una llamada, ¿no? Llamada a la participación de las mujeres en política y también qué cambia cuando las mujeres estamos en política y cuáles son las claves diferenciales, ¿no? Y hablas, ¿no?, de que, bueno, pues que las mujeres cuando estamos en política debemos, sobre todo, incorporar una perspectiva profesional e integradora y sobre todo también los valores feministas, ¿no? Y yo quiero comenzar por aquí, en esta parte, ¿no?, que las mujeres incorporamos la agenda feminista a las políticas públicas. Empiezas el libro con un título que a mí me parece fundamental, dice, se buscan líderes feministas. Y es que para mí la clave está en que las mujeres ocupemos puestos de poder, pero no solamente esto va a hacer que cambien las cosas, ¿no? Es verdad que es importante por la numeración que somos las mujeres y por la visibilidad que se nos da, pero no es la clave del cambio que las mujeres estemos en política. Y hoy te quiero preguntar, ¿cuál es la clave del cambio? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación para presentar el libro y más para presentar el libro que sea una charla, un coloquio y un conversatorio sobre un tema que a mí me parece fundamental, uno porque es mi causa vital y dos porque es muy necesario, ¿no? Y tres porque doy las gracias también porque Navarra y también el PSOE de Navarra también esté implicado, ¿no?, en esta causa que es común y que creo que es de todas y de todos, ¿no? Decías, ¿no?, ¿por qué necesitamos más mujeres? ¿Qué hay de diferencia entre ese liderazgo femenino, ¿no?, y ese liderazgo feminista? Bueno, yo, de hecho, en mi tesis desarrollo un nuevo concepto de liderazgo que llamo excepcional, ¿no?, diferencial. Y voy a explicarlo como haría Nadia Calviño en términos económicos. Cuando, por ejemplo, cuando se nos proponen ir a 2 circos, por ejemplo, y esto es un caso de estudio, puedes ir a cualquier circo de barrio, ¿no?, o puedes ir al Circo del Sol, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y por qué voy al Circo del Sol? Y pago más por ir al Circo del Sol y compro una entrada a meses vista, ¿no? Porque te ofrece algo diferencial. Y yo pienso que ese liderazgo excepcional y diferencial es lo que hace cambiar las cosas. Y yo pienso que este liderazgo excepcional lo pueden hacer hombres y lo pueden hacer mujeres. ¿Qué ocurre en el caso de las mujeres? Pues que hay algo esencial. Yo voy a contar aquí muchas obviedades, pero cuando contamos muchas obviedades, como dirían en Latinoamérica, removemos el piso, ¿no?, removemos las conciencias. Y es que más de la mitad de la población mundial somos mujeres. Más de la mitad de la población mundial somos mujeres. Por lo tanto, no puede haber solo hombres representando, impulsando, diseñando políticas públicas o juzgándolas si no comprenden a más de la mitad de la población. Eso es básico. ¿Por qué más mujeres? Obviamente necesitamos más mujeres y yo quiero subrayar que esto no va de un feminismo liberal,
Es decir, no solo me vale que me representen mujeres blancas, heterosexuales y con un nivel de económico concreto. ¿Por qué? Porque entonces solo estarían representando también una única parte de la población. Y esto no va de que las cosas se consiguen solas, porque estamos viendo, y justamente venía en el tren hablando con Raquel. Raquel es una compañera que trabaja en la REPER, en la representación permanente de Naciones Unidas, y me decía: Ángela, es desolador cómo la agenda feminista va dando pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque la agenda feminista, si da pasos hacia atrás, es algo muy importante. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Que lo que estamos intentando hacer es que la democracia resista, ¿no? Cuando Trump se vuelve a presentar a unas elecciones, o cuando en Europa vemos que líderes de la extrema derecha van ganando elecciones, también ponen en peligro esa agenda feminista. También van retrocediendo derechos, porque es importante subrayar, para mí es importante subrayar, que los derechos, nuestros derechos, los de las mujeres, no son solo nuestros derechos, son derechos humanos. Por lo tanto, esto no va, y aquí también quiero subrayarlo, yo no escribí este libro, y fíjate que es curioso que lo publicamos en 2020, en plena pandemia, y todavía es algo que me siguen pidiendo presentar, ¿no? La tesis abarca mucho más, y de hecho pronto se publicará el siguiente libro de la tesis que abarca muchísimo más, pero cuando se me sigue pidiendo que hablemos de este tema es porque está en la actualidad, porque la democracia misma, cuando digo que está amenazando, cuando está amenazada, es porque está amenazada también nuestros derechos. Y voy a comentar algo al hilo de esto, ¿no? Tampoco me vale que me digan, no, es que España es la cuarta, porque yo decía, cuidado cuando nos comparamos con otros países, ¿no? Es el cuarto país más igualitario. Yo estoy encantadísima, es más, yo estoy feliz de haber contribuido a ello cuando he sido alto cargo hasta hace unos días de este gobierno, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber qué hay que medir cuando hablamos de igualdad. Es decir, hablamos de representatividad. Ya sabemos que las mujeres pueden llegar a altos cargos. Ya sabemos que pueden llegar a ser ministras y superar el número de mujeres y hombres. El problema viene cuando solo medimos la representatividad, porque en eso también nos gana Ruanda, o Nicaragua, o Guatemala, o ahora Bolivia, en su momento Ecuador. Entonces, cuando nos comparamos, ¿con quién nos queremos comparar? Con Ruanda, Nicaragua. Cuidado cuando medimos en qué posición estamos en términos de igualdad. Porque a lo mejor nos queremos parecer más a Dinamarca, nos queremos parecer más a Finlandia, Noruega. Entonces, hay más casos para medir. Entonces, yo sí digo, cuidado si solo medimos la representatividad. Porque si solo medimos la representatividad y no medimos las políticas públicas o no medimos dónde realmente estamos, no podemos decir que nuestro país es más igual a otros. Hay que explicarlo, y en eso explicarlo bien. Yo siempre he dicho que un cargo no te da el poder es otra cosa. Y yo lamento decir que no siempre tenemos el poder cuando somos altos cargos o cuando se nombran directores generales, consejeras, ministras, secretarias de Estado, etcétera, etcétera. No siempre se tiene el poder. Un cargo es un cargo. Esto lo dice mucho nuestra presidenta, suele decir, ¿no?, que una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder, ¿no? O sea, no va conjuntamente muchas veces, ¿no? Eso es. Decías que, claro, que depende con qué nos comparamos, ¿no? Claro, que tenemos la representatividad, de hecho hemos sido el país, yo creo que con más ministras en un gobierno, somos el país con quizá, me atrevo a decir, con más alcaldesas, con más mujeres en altos cargos, pero sin embargo no avanzamos en ámbitos, ¿no?, que para mí creo que son fundamentales a la hora de avanzar en igualdad, ¿no? Y hablabas de una agenda feminista. ¿Las mujeres somos más impulsoras de esa agenda feminista o cuando estamos en cargos de poder o no siempre? Mira, cuando analizamos
¿Qué mujeres están en altos cargos? Por ejemplo, si medimos en el Congreso, en el Senado, quienes más representadas están en los partidos son los de izquierdas, es decir, hay más mujeres en los partidos de izquierda, en el Senado, el Congreso, cuando ya nos vamos a las concejalías, etcétera, etcétera. Empieza a haber una igualdad. Y cuando vemos quiénes están, obviamente son mujeres. Esa agenda feminista es la que creo que debemos mantener. Cuanto más mujeres están en puestos de representatividad y con la opción de hacerlo, ¿de acuerdo? Con la opción de hacerlo. Creo que merecemos estar en esos puestos e impulsar una agenda feminista, porque comentábamos antes que la agenda feminista es muy amplia, ¿vale? Y no solo abarca el sentimiento, y lo decía antes, ¿no? Os lo dice una mujer que soy bisexual y cuando naces en un pueblo, mi pueblo es bastante grande porque siempre digo que estamos ahí entre los 47 y los 50.000 habitantes, que es Puerto Llano, pero cuando tus padres viven a 1,5 kilómetros y el pueblecito donde viven tus padres a 1,5 kilómetros son 5.000 habitantes, la cosa cambia, ¿vale? Entonces, cuando impulsamos la agenda feminista no solo me refiero a la identidad, no solo me refiero al sentimiento, me refiero también a la economía, me refiero también al ámbito del tiempo y la gestión del tiempo, y yo pienso y soy de las que defienden que necesitamos cuanto antes una ley del tiempo. Creo que es importantísimo impulsar herramientas económicas. Por ejemplo, en el Ministerio de Industria teníamos muchas herramientas económicas para ayudar a muchas empresas y yo deseaba que muchas empresas esas ayudas llegaran a cuantas más mujeres liderando esas empresas mejor. Es decir, nos necesitamos en lo económico, necesitamos también en la planificación urbana y en cómo están constituidas, por ejemplo, nuestra planificación urbana en nuestras ciudades. Y eso es en el ámbito de lo municipal. Y eso es clave. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Los horarios de la iluminación, los horarios del transporte, los horarios de la recogida de basura. Hay cosas determinantes y sencillas que funcionan completamente diferentes si es hombre o si es mujer, porque nuestros tiempos todavía siguen siendo distintos a los de ellos. Me refiero también a una agenda global e internacional, ¿no? Hace poco teníamos el Global Voices en Madrid, y había 70 líderes internacionales diciendo, ojo, que en espacios internacionales solo hay un 13% representado por mujeres. Solo hay un 13% en las áreas internacionales. Yo creo que es lógico recordar, y aunque lo tengamos todos en la cabeza, lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, tenemos una guerra en las puertas de Europa, tenemos otra guerra entre Palestina e Israel, tenemos una guerra también de precios en el ámbito de la energía. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Os voy a contar una pequeña anécdota. En 1915, James Hanna lideró el primer congreso de mujeres que se hizo, fue en La Haya. Y ahí fueron mujeres de distintos países que estaban en conflicto. Estábamos en términos de la Primera Guerra Mundial. Ese primer congreso de La Haya no solo se discutió, y además insisto en que fueron mujeres a participar cuyos países estaban en conflicto, cruzando entre guerras, y no solo fueron a defender el voto femenino, porque en aquellos la agenda feminista era el voto femenino, ¿vale? Lo que allí se discutió fue una agenda para buscar la paz, es decir, intervenir en la guerra para encontrar una solución. Y lo hicieron las mujeres con, oigan, aquí tienen ustedes una propuesta. Eso quiere decir que feminismo y paz están íntimamente relacionados. Y también está en que no les costó, intuyo que sí les costó, ¿no? Pero dijeron, preferimos arriesgar nuestras vidas, impulsar este primer congreso y decir, aquí están las mujeres no solo para impulsar algo que nos compete a las mujeres, que es poder votar en nuestros países, sino para impulsar una agenda que es feminista y es una agenda de paz. Sí, sí. Entonces, a veces se nos olvida, pero cuando yo hablo de una agenda feminista, no solo una agenda del sentimiento, una agenda de la identidad, que también, sino es una agenda que abarca todo. Pongo otro ejemplo también, y con esto te dejo, ¿no?
Hay una institución que se llama Closing Gap que hace informes también de carácter corporativo, contando con varias empresas, y manifestó a poco después de la pandemia, manifestó que si las mujeres trabajaran o tuviésemos la oportunidad de hacerlo, gestionando el tiempo, las mismas horas que los hombres, la economía de nuestro país subiría 200.000 millones de euros. Eso quiere decir el 17% del PIB de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Acordaos del escudo social, porque fue la misma cantidad de dinero que el Gobierno puso en marcha y movilizó para proteger a la ciudadanía en plena pandemia. Estamos hablando también de una cuestión económica. Y yo pienso que a ningún país quiere perder dinero, vamos. Creo que es algo... Cuando hablamos en términos económicos de lo que estamos perdiendo es cuando se nos encienden las luces, ¿no? Pero es una realidad que si no impulsamos tampoco esa agenda económica que es feminista, cualquier país pierde dinero. Y eso es algo que también nos tiene que remover. Por tanto, cuando yo digo que hay que incluir a las mujeres, digo que hay que incluirlas porque no solo es una cuestión de capricho. Esto no es un capricho de, oiga, no, yo estoy aquí. Es que abarca muchas más cuestiones y cuestiones que son primordiales. Y con esto termino porque es verdad que he puesto varios ejemplos en el ámbito internacional, en el ámbito económico, hablando de millones como si nada, pero nuestro país está compuesto por 8.131 municipios, muchos de ellos distribuidos territorialmente muy dispares, ¿no? Muy distantes unos de ellos. Y en la municipalidad las cuestiones cotidianas son distintas. Fijaos, esto también lo comentaremos, pero, por ejemplo, en mi pueblo son 5.000 habitantes. Cuando preparan cualquier evento de carácter municipal, las personas que lo levantan son las mujeres. Primer ejemplo, lo tenemos ahora, carnavales. ¿Quiénes están cosiendo en los colegios para que, no solo los niños, es que allí se apunta, esto es algo enorme, ¿no? Al menos en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Quiénes están cosiendo en los colegios? Están cosiendo las madres, están cosiendo las abuelas, están cosiendo las tías, porque no solo se visten los niños y las niñas, que se visten ellas también. Y pocos maridos veo yo cosiendo, ¿eh? ¿Qué ocurre en Semana Santa? Exactamente igual. Tanto es así que es noticia o suele ser noticia cuando hay pasos, ¿no?, de Semana Santa ya que los llevan mujeres costaleras, ¿no? ¿Qué ocurre en el verano? Empiezan ludotecas, empiezan ya ¿no? Empiezan los niños, ya salen de la escuela. ¿Qué ocurre con esos? ¿Qué ocurre también con la asistencia de las personas mayores? Porque en los pueblos, quiero decir, que si aproximadamente el 17-20% somos los jóvenes, el resto son personas mayores. Suele haber pocos ambulatorios y son las vecinas las que dicen, oye, que tienes que ir a algún sitio, venga, que yo te llevo. Y son personas mayores o no tan mayores con personas mayores que suelen ayudarse. ¿Qué ocurre en Navidad? ¿Quiénes fomentan, por ejemplo, ¿no? Todas las reuniones, vestirse, las reuniones, los propios Reyes Magos, siguen siendo las mujeres. Es decir, no voy a decir obviamente que los hombres no participen muchísimo, entendedme lo que yo quiero decir con todo el cariño del mundo, ¿no? Sino que son iniciativas que lideran ellas, que impulsan ellas en el ámbito, y también, por ejemplo, en el ámbito educativo, porque en el ámbito municipal, ¿sabe lo que está funcionando muchísimo? Es una propuesta que me parece magnífica para las personas mayores, y es no solo volver a hacer manualidades, cosas con las manos, sino ejercicios de memoria, como si volvieran otra vez a la escuela, volver a leer, ¿no? A mí eso me parecen unas iniciativas maravillosas, pero, ojo, ¿quiénes son las maestras? Siguen siendo, no solo van ellas, porque además en nuestro país es más viudas que viudos, sino porque las maestras siguen siendo las mujeres, ¿no? Por lo tanto, nuestros municipios y nuestros territorios, si están vivos, también son por la actividad, y esa actividad de las mujeres. Hablo de mujeres de entre 40 y 50 y las personas mayores que sigue estando
súper activas, ¿no? Perdonadme, me he extendido, pero me parecía bonito. Sí, pero yo creo que es significativo, ¿no? Y has tocado un tema, Ángela, que bueno, yo creo que es, para mí creo que va a ser el reto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la ley del tiempo, que dices tú, que además es algo que desde el PSOE llevamos reivindicando muchísimo tiempo y que, bueno, pues no hemos conseguido poner en la agenda política, de momento, seguiremos insistiendo, pero no solamente la ley del tiempo, sino también todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? El último CIS, que el de este mes, ¿no? El del mes pasado, hablaba de que las mujeres seguimos mayoritariamente ocupándonos de los cuidados, no solamente el CIS, sino hay otros muchos estudios que los siguen reflejando, ¿no? Sin embargo, haciendo un inciso, el CIS del mes pasado no puso el foco ahí, sino puso más el foco en lo preocupados que están algunos chicos o señores de que las mujeres ya tenemos conseguida la igualdad y que ellos están quedando atrás, ¿no? Yo creo que deberíamos, ¿no?, analizar un poco el dato en su conjunto, pero bueno, a veces también los medios de comunicación pues generan opinión y les interesaba más generar ese tipo de relato, ¿no? Pero a lo que iba, con el tema de los cuidados, creo que tenemos el gran reto de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues si no es porque te toca cuidar a tus hijos, es porque te toca cuidar a los padres, y muchas veces, ¿no?, la sociedad ha ido cambiando, las mujeres mayoritariamente nos hemos ido de los pueblos, los padres se han quedado en los pueblos, y el sistema público no se ha ido acompasando de esos cambios. ¿Cuál crees tú que, no te voy a preguntar por la solución, porque obviamente la solución es mucho más complicada, pero qué crees que tiene que cambiar en las políticas públicas para acoger a todo ese cambio generacional, que además ahora va a venir la generación del baby boom, que va a requerir muchos más cuidados, y no tenemos un sistema público preparado? ¿Qué crees tú, o por dónde crees tú que deben ir las políticas de los cuidados, ¿no?, de la corresponsabilidad, pero qué hacemos para generar esa corresponsabilidad? Bueno, yo creo que has dado ahí con el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué dirían? Yo obviamente no voy a ser hipócrita ni muchísimo menos, no tengo la solución, pero sí la tenemos entre todos. Y voy a explicarme lo que quiero decir. Nosotras seguimos dedicándonos a los cuidados porque ya está más que demostrado, ¿no?, que seguimos dedicándonos a los cuidados de nuestros mayores, al cuidado de nuestros hijos cuando se ponen enfermos, pero sí voy a dar dos claves. No tengo la solución, pero igual hay dos claves que creo que debemos que tener en cuenta, ¿no? Y una es la gestión del tiempo, pero rompiendo una cultura de Estado. Es decir, tenemos que deconstruir nuestra cultura. Esa es la primera clave. ¿Es la solución? No, es un medio para poder llegar. Y dirá, ¿a qué se está refiriendo Ángela? A lo que me estoy refiriendo es, os voy a poner un ejemplo también muy sencillo, y como estamos en casa, os lo cuento también. Mi padre siempre se ha dedicado, es conductor de autobuses, a conducir autobuses. Mi madre también es conductora de autobuses, pero la que nos llevaba a la escuela era mi madre. Ahora que mi padre se jubila, él no ha dejado de hacer cosas porque es incapaz, pero hay algo que sí comparten y es la gestión de las tareas del hogar. Mi padre, yo nunca lo he visto fregar un plato y ahora él se levanta por las mañanas y deja, vamos, aquello impoluto. Eso es una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas. Y eso te trata de compartir, no solo de reconciliarte, lo digo por aquello de conciliar, porque a veces no concilias, te intentas reconciliar una y otra vez porque acaban muchas discusiones. Pero sí es romper con una cultura, 1, de hacer las cosas, 2, de compartir el tiempo, 3, de gestionar los cuidados, 4, de compartir la comprensión, y eso es fundamental. Y yo pienso que en esa deconstrucción cultural, donde empieza y donde tiene que nacer es en un sitio que es clave también, y es en la educación, y es en las escuelas. Y parte también de esa formación a esos nuevos educadores, y esos nuevos maestros, y esos nuevos profesores. También parte del ejemplo que demos los representantes públicos de cara afuera, porque también los representantes públicos, si hago una autocrítica,
Es verdad que la gestión del tiempo es imposible. Es imposible si tú recibes de media 500 correos al día, si recibes 60 llamadas, es imposible. Porque también en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la representatividad, necesitamos también gestionar bien el tiempo si queremos dar ejemplo afuera. Es imposible que la gente vea que todos sus representantes públicos lleguen a todo el tiempo, porque no es verdad. No llegamos a todo en todas partes ni todo el tiempo. Y a eso voy cuando digo de construcción de una cultura y una construcción nueva de una cultura de Estado, basada en las nuevas masculinidades, porque es que os necesitamos y nos necesitáis. Esto es trabajar en equipo. Esto es trabajar en equipo. Pero esa deconstrucción del Estado pasa por la educación y pasa por dar datos concretos. Es decir, si necesitamos que ahora que los hombres dediquen, porque nosotras tenemos que aprenderlo todo, ¿no? Y cuando dice mi madre, ay, hija, no sabes cocinar, eso es porque no eres una mujer completa, ya. Y un hombre si no sabe cocinar no es completo, ¿no? Cuidado. Ahí es cuando digo cultura, porque lo está diciendo una mujer feminista, pero ¿con cuántos años? Con 70. Tendremos que deconstruir esa forma de pensar, esa forma de comportarnos, esa forma en la que también educamos a nuestros hijos, porque a mí en el colegio sí me enseñaron a coser, cuidado. Ahora ya, ¿quién enseñan a coser en los colegios? Y yo soy todavía joven, soy bien joven, ¿no? Somos de esos que llegamos a los 40 y nos pensamos que todavía tenemos 25. Pero es importante, claro, pero creemos que no tenemos 25 porque tenemos que también deconstruirnos. No tenemos hijos, no tenemos vivienda, pensamos en casarnos 80.000 veces y nunca acabamos haciendo. Cuidado, esos son los nuevos, como yo digo, viejóvenes, ¿no? Que tenemos casi 40. Por eso también hay que deconstruir esa cultura de Estado, para empezar a construir una nueva. ¿En base a qué? Tú lo has dicho muy bien. Has dicho, claro, es que la sociedad avanza mucho más rápido de lo que es la capacidad de las políticas públicas. Y mirad que hemos corrido estos últimos años, ¿eh? Porque yo creo que nunca, en los 40 años de democracia, la administración pública había sido tan ágil para sacar adelante a un país y ponerlo en marcha con todas las ayudas de los fondos de recuperación, con todas las medidas, en mitad de tantas campañas electorales, de tantas crisis. En fin, nunca hemos corrido tanto en la administración para poder, tanto es así, ¿no?, que como yo digo muchas veces, nos hemos vuelto expertos en crisis a base de afrontarlas, ¿no? Pero la sociedad avanza mucho más rápido que las políticas públicas. Y eso es importante que no solo seamos conscientes, sino que al ser consciente actuamos al mismo tiempo. Y para eso necesitamos a la ciudadanía. Mira, hubo un momento, hará como aproximadamente cuando el 15M, quizá hará 10 años, 11 años, antes la gente quería no solo participar en política, quería influir en política. Pero es que ahora el comportamiento social es completamente diferente. Ahora alzamos la voz para decir, oye, tengo un problema de verdad. Y cuando la derecha o la extrema derecha gana con consignas que suelen ser de la izquierda, como igualdad o como libertad, es porque la ciudadanía ya no solo no quiere influir, no quiere hacer ruido, y gana esa perspectiva. Vuelvo a lo que decía antes, de construir esa cultura, porque si no la construimos desde la base de la democracia, reconociendo que la ciudadanía está compuesta por hombres y mujeres y haciendo políticas públicas no desde el ciudadano, porque antes se hacía políticas públicas desde el ciudadano, no desde la ciudadanía. Y pongo otro ejemplo muy concreto, sencillo. Cuando hacemos baños públicos en un parque y solo hay para hombres, es porque no reconocen que quienes llevan más a los niños al parque son mujeres y además necesitan entrar para cambiar a sus bebés. Esto es hacer políticas públicas para la ciudadanía. El comportamiento de las mujeres en nuestro país, los hombres cómo tienen que evolucionar, porque es que lo que tienen que hacer,
¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los hombres por primera vez están siendo conscientes de esto. Pero ojo, y a colación de lo que decías tú del titular, es verdad que los medios de comunicación lanzan titulares y obviamente tienen un objetivo. Pero ojo, que los psicólogos lo que te avisan muchas veces es, cuidado, que cuando la ciudadanía percibe, la sociedad percibe algo porque se repite muchas veces, creen que es norma. Cuando las mujeres, si nos quejamos 4 veces, piensan que ya hemos conseguido todo, y decimos, si ya hemos conseguido la igualdad, ¿por qué hay que cambiar más? No, porque es que no hemos logrado, porque tú percibes que es así. Pero lo que está habiendo es una gran amenaza. ¿Qué ocurrió después de la pandemia? Vamos a hacer un recuento. Más psicólogas, más enfermeras, más maestras. Cuando viene una crisis económica, las primeras víctimas son las mujeres, como ocurrió en la anterior crisis económica. Y vimos cómo los hombres participaron las mujeres quedaron desempleadas y los hombres participaron de empleos que hasta ese momento las mujeres se habían desempeñado. En la anterior crisis financiera, los hombres iban a casas de mujeres a limpiar, porque estuvieron ocupando espacios que antes las mujeres ocupaban porque las mujeres estaban desempleadas. Cuando empezó a recuperarse la economía, los hombres volvieron a ejercer los trabajos que hasta ese momento habían ejercido, la construcción, etcétera, etcétera, y las mujeres volvieron a desempeñar empleos que están relacionados única y exclusivamente con los cuidados. Ese es el mayor dato que se denostó con investigaciones que abordan los temas de los cuidados. Y eso es lo que ocurre. Dice, bueno, esto es normal, esto lo pasa en una sociedad. Y eso es lo que voy yo, ¿no? Encender el warning para decir, esto es de construir una cultura de Estado. Esto es de construir una cultura de Estado. Yo, aprovechando que has mencionado tú todo el tema de que la derecha y la ultraderecha ganan el ruido, haces en el libro, haces un análisis de por qué cuando las elecciones de Estados Unidos, que ganó Trump, Hillary Clinton, ¿no?, que lo tenía todo vamos a decir, a su favor para ganar, ¿no?, cómo ahí ganó el ruido y Hillary no encontró la palabra clave, ¿no?, para dirigirse a todas aquellas mujeres que se supone que la iban a votar, ¿no? Yo creo que pasó algo similar aquí en las elecciones de, bueno, yo leyendo el libro igual he hecho un análisis demasiado, pero bueno, para mí creo, cuando lo estaba leyendo, pensé, ¿no?, igual también ha sido eso lo que pasó aquí en las elecciones de mayo de este año, ¿no?, del 2023, ¿no?, que también la derecha y la ultraderecha nos ganó en el ruido y no supimos encontrar desde la izquierda esa palabra clave para que las mujeres nos votaran, algo que sí pasó luego en las elecciones de julio, ¿no? Quería también saber tu opinión, igual, ya te digo, igual yo he hecho esa extrapolación demasiado aventuradamente, pero bueno, quería saber tu opinión en ese sentido. Bueno, aquí tocas una tecla que me encanta, que son las campañas electorales. Bueno, aquí sí voy a decir algo que no es muy común y se me parece subrayar y es importante, ¿no?, porque además yo abordo en el libro una parte muy específica con el tema de las campañas electorales. ¿Una campaña electoral se diseña de la misma manera cuando la candidata es un hombre y cuando la candidata es una mujer? La respuesta debe ser no. No. ¿Por qué? Porque la persona que quiere representar a una sociedad, lo primero que tiene que hacer es entenderla. Y cuando vamos a analizar el comportamiento, ¿no?, y el termómetro de esa sociedad, lo que nos damos cuenta es que esa sociedad está profundamente estereotipada. 2. Es importante medir bien. Es decir, la demoscopia convencional es útil, pero tenemos que utilizar otro tipo de demoscopia y analizarla y analizar tendencias de comportamiento con esa demoscopia. Porque ahora mismo lo que está en juego no es ganar o perder una elección. Y esto me parece importante subrayarlo. Lo que tenemos ahora mismo en riesgo es la democracia misma. Yo estoy preocupada, ¿no? En nuestro país hemos conseguido algo muy importante, pero con muchísimo esfuerzo, pero no podemos... tenemos que tener una palabra que dice alguien muy importante de este país, que es resiliencia y resistencia además. Por lo tanto, la demoscopia es importantísimo. Medir bien cuando la candidata es una mujer es clave. 3, creo que es el tercer punto.
En 2014 hice un estudio a partir de las elecciones europeas y luego hemos podido demostrarlo después. El mensaje de las mujeres no moviliza a las mujeres. Es decir, cuando yo lanzo un mensaje, una mujer lanza un mensaje candidata, intenta movilizar a esas mujeres. Si las quiere movilizar unánimemente, lo que consigue es lo contrario. Por lo tanto, ya no valen con sesgar los grupos poblacionales para hacer un mensaje en este territorio, hacer otro mensaje en este territorio, las mujeres lanzan otro territorio. No, porque de la misma manera que os estoy diciendo, cuidado, que es verdad que por sexos nos comportamos diferentes, sobre todo especialmente en los municipios, etcétera, etcétera, pero las mujeres en sí mismo tienen muchos grupos o muchos subgrupos, para que me entendáis. Mi madre, una mujer que puede pensar más o menos como yo, no le calan de la misma manera los mismos mensajes que a mí y tampoco se los puedes decir de la misma manera. Tampoco en un barrio o en otro barrio, tampoco a maestras o a deportistas, tampoco, por lo tanto, desde mi punto de vista tenemos que hacer subgrupos, porque nuestra cultura, y ahí nuestra cultura es androcentrista y es patriarcal, y eso es inevitable, y eso todavía lo vemos en nuestros libros, está en el día a día. Lo tenemos en el teatro, en el cine, en series de televisión, que hay veces que nos escandalizamos cuando a lo mejor vemos series de televisión de los años 90. Esos sesgos, esa cosificación incluso hacia la mujer, sigue existiendo en nuestra cultura. Son cánones que nosotros repetimos hoy en día y que tenemos, cuidado, que es que esto lo hacíamos antes muy alegremente. Por lo tanto, las campañas para las mujeres, cuando las candidatas son mujeres, tenemos que hacerlas de manera diferente. Uno, reconociendo que la sociedad a la que nos dirigimos está profundamente estereotipada. Y dos, reconociendo que los medios de comunicación también. Entre el 70 y el 80% de las personas que se licencian en nuestro país son periodistas, son mujeres. Ok. ¿Dirigen las noticias la mayoría de las veces? No. ¿Están presentes en la mayoría de las piezas, artículos de opinión, etcétera, etcétera? No. Cada vez estamos dando más pasos y además las periodistas de nuestro país han hecho grandes movimientos diciendo, cuidado, que si nosotros paramos tenemos un problema. Y cada vez somos más conscientes. Pero los medios de comunicación te van a preguntar todavía a ti cómo lo haces si tú tienes hijos, pero a un hombre no. Todavía hay preguntas que tienen un sesgo porque dan por hecho que tú tienes esa responsabilidad en casa. Entonces, eso es muy importante. En los años 30, y vuelvo muy atrás, no era exactamente así. Al contrario, las mujeres estaban deseando escuchar a una líder, a una referente, y ahora es lo que necesitamos, mujeres referentes, que sepan y que sean capaces de movilizar, porque los líderes necesitan algo fundamental, y son seguidores. Son seguidores. Y lo que necesitan es hacer que esa transformación y ese compromiso al que llegan es transformacional, está transformando de verdad las sociedades. Si la sociedad es capaz de verlo, capaz de sentirlo, capaz de visualizarlo, comprenderán que esa mujer es una líder. Si no, no será así. Y entonces, otras mujeres, además, la verán como algo inalcanzable, como envidia, no dirán esta mujer sabe mucho, van a seguir, todavía se la sigue relacionando con es muy guapa, es muy fea, es muy alta, es muy baja, ay, es muy maja, pero no con aquello que son capaces de hacer. Y vuelvo a lo que antes decía, ¿no? Cuando una sociedad no te ve por lo que eres capaz de hacer, es porque todavía no hemos deconstruido esa cultura de Estado. La sociedad tiene que ser capaz de ver a una mujer lo que es capaz de hacer. No seamos muy guapas, si somos altas o bajas, no, o no solo, ¿no? Porque también en un hombre obviamente hay atributos, ¿no? Hay descripciones, ¿no? En los hombres. Pero es importantísimo que en el caso de las mujeres se haga y se haga bien.
y se haga bien, reconociendo que las campañas tienen que ser diferentes. Yo hago una pregunta siempre, ¿campañas para ganar o para dar ejemplo? Claro, porque hay veces que cuando hay una campaña electoral, tenemos poco tiempo, etcétera, etcétera, suelen ser muy agresivas. De hecho, en la tesis doctoral, las propias mujeres dicen que, uno, el concepto de liderazgo hoy en día sigue siendo algo muy masculino, y dos, las campañas electorales siguen siendo como antaño, muy bélicas, muy vamos a la guerra y vamos con todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que desde la comunicación política, y eso es algo que tenemos un reto por delante, al menos los profesionales de la comunicación política tenemos por delante un reto fascinante. Uno es interpretar bien, insisto, los datos, y dos, gestionar bien lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Pues algo que está en boca de todos y es algo muy importante, que es la inteligencia artificial. Y cómo la inteligencia artificial no solo está en nuestro día a día, no solo puede hacernos más fáciles la vida, no solo podemos bajarnos a aplicaciones maravillosas y sentirnos más jóvenes, sino que van a tener una funcionalidad en el marco de las campañas electorales, ya se está teniendo. En su momento en Estados Unidos con el mensaje de Obama, después con WhatsApp, después con el Big Data, después con los algoritmos en las redes sociales, pero la inteligencia artificial va a ocupar un espacio fundamental. Y si tú entrenas a un algoritmo desde el principio con sesgo, obviamente cuando utilicemos la inteligencia artificial sesgada, también eso va a afectar en las campañas electorales cuando la candidata es una mujer. Y además, si son menos las candidatas, pues más difícil será, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que los profesionales de la comunicación ahí tenemos un grandísimo reto para trabajar esto y que al final no solo hagamos campañas para ganar, sino campañas para ganar dando ejemplo, ¿no? Y este es el gran reto. La verdad que sí, campañas para ganar y dar ejemplo sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, iremos poco a poco. Yo quiero terminar con una pregunta para dar paso un poquito al debate, para que la gente también te pueda preguntar, pero quería preguntarte, así como para la pregunta, ¿no? que yo creo que es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en España, qué tiene que pasar en nuestro país para que verdaderamente transformemos la vida política? Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo, creo que es especialmente en los últimos años, o desde la ley de 2007, la ley de igualdad, la ley de violencia contra la violencia de género, que este año ya cumple 20 años. Yo pienso que se está haciendo mucho en el espacio político, pero es importantísimo, y esto también lo recalco porque, fijaos, creo recordar que solo no llega el 35% de las militantes de este partido, del PSOE, son mujeres. Y, por ejemplo, en mi tesis doctoral las mujeres decían: es muy importante que los partidos políticos sean atractivos para las mujeres, porque todavía se siguen haciendo las cosas como cuando se formaron los partidos políticos convencionales, ¿no? Tenemos que hacer más cosas para que sean atractivos. Y ahí incluyo la gestión del tiempo, incluyo la gestión de la participación, incluyo, ¿no?, como decía Albright, ¿no?, que fue la primera secretaria de Estado de Estados Unidos, decía: ahora que he encontrado mi propia voz, no me van a callar, ¿no? Pues el hecho de no solo de encontrar tu propia voz, ¿no?, sino influir. Y para eso los partidos políticos tienen también que deconstruir sus estructuras. Y esta, por ejemplo, es unas claves que no digo yo, sino que las daban las propias mujeres que participaron en la tesis doctoral, que fueron 11 por un lado. Hicimos entrevistas en profundidad a 11 personas, incluido el propio presidente Zapatero, y a unas 35 diputadas del Congreso de varios partidos políticos, ¿no? Y todos llegaban a la misma conclusión: los partidos políticos no pueden ser un obstáculo, tienen que ser una herramienta de participación y de participación en igualdad. Porque una cosa es estar en el marco de los partidos políticos, porque es donde nacen los proyectos, donde nacen los programas. Pero también necesitamos esa voz y esa participación, no solo para hacer una agenda feminista, es que hacemos la agenda industrial, es que hacemos la agenda económica.
ya hemos demostrado que podemos hacer cualquier agenda. Lo que tiene que ocurrir es nuevas estructuras, nuevas formas de trabajar y nuevos hábitos para que las mujeres que ya están sumen, obviamente se sumen, ¿no?, al marco de los partidos políticos y participen en igualdad de condiciones. Y ese es otro reto que tiene no solo la política en España, y digo que nuestro país ha avanzado muchísimo y este partido en concreto, pero sí es verdad que lo tienen muchos países de Europa, de Latinoamérica. Ni os cuento, porque es verdad que Latinoamérica avanzó durante una década. Hace unos 10 años, pues los 10 anteriores avanzó muchísimo en ese sentido y hemos visto también un retroceso, ¿no? Y en los países de Europa también, insisto, por la amenaza que existe a nuestra propia democracia. Pues si te parece, Ángela, abrimos un turno de